Cuenta, presidente. En primer lugar, con fecha 4 de enero del año en curso, se ha hecho presente la urgencia para el proyecto que se encuentra en tabla el día de hoy. ¿Qué tipo de urgencia es? Suma. Es decir, tenemos un plazo de 15 días. No, tenemos desde el plazo de 15 días, lo tenemos hace 15 años. ¿Eso quiere decir que no, que vamos a seguir trabajando ahora? Siga nomás. Asimismo, también se ha hecho presente la urgencia suma, es decir, el mismo plazo, para otro proyecto que es el que modifica la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para tipificar el delito de suministración de drogas a una persona sin su consentimiento o conocimiento. Entiendo, secretario, que sobre este tema tenemos que formar una comisión mixta, ¿no? Ahí me dicen que la ley que quiere la Cámara ya despachó la ley de drogas, sí, y que habría que formar una comisión mixta, por lo tanto. Sí. O allanarnos a los planteamientos de la comisión de... Sí, lo que pasa es que acá tenemos que constituir la comisión mixta. Pero nosotros ya rechazamos No, acuérdese que esto fue a la comisión, a la Cámara de Diputados con los cambios que nosotros hicimos. Yo no tengo acá en exactitud cuáles son los cambios que la Cámara aprobó y cuáles rechazó. Acuérdese que rechazando uno ya hay comisión mixta. El problema es que, es a la Cámara que les va a rechazar. No, la Cámara del tercer trámite constitucional, revisando nuestras modificaciones, algunas no las aprobó. Fundamentalmente, ¿usted sabe cuál es el tema? O sea, la comisión mixta es automática, quiero decir. No, constituirla. Ya lo sé, pero es automático hacerlo, digamos. No hay otra alternativa para nosotros. Se rechazó el artículo de... Correcto. Ya, entonces vamos a pedirle que mañana que se constituya. Eso voy a pedirle al presidente que mañana llame a la comisión mixta desde el lado nuestro y le escriban rápidamente a los muchachos de la Cámara que designen sus púgiles. Pues. No, si la Cámara tiene que haber designado, no, los designó ya y acá también. Los tienen designados. Entonces constituyamos la comisión mixta. ¿Cuándo la podemos constituir? ¿Qué les parece? Usted es que sabe, güey. Esta es la de drogas. Para que dejemos fuera estos dos, estamos en otro lado. Yo lo vamos a ver mañana y les cuento. Podemos hacerle el martes, el sábado en la mañana. Güey. En Arica, sí. En Arica. Pero no vamos a ir a Arica, aprovechemos allá, pues. ¿Iba a ir a Arica usted? Pero usted va a ir a Arica, usted me prometió ir. El 20. Yo puedo. El 20, perfecto. Por el día no, vamos. Yo me voy a ir en la tarde el 19 y volver el 20 en la tarde. Ok. No, pero sí, no hay problema. Ya, listo. Hay alojamiento prescrito en la invitación, señor secretario. Ya, vamos, señor secretario, si no tenemos... Si no hay vuelo. Si ha agotado la cuenta, podemos empezar, señor secretario. No, porque a las 10 se empieza. Estamos en la página, ¿cuánto? Bueno, hay que ir el día antes. Sí, se lo vamos a ofrecer nosotros. Hay un vuelo como a las 7 de la tarde del día antes, sí. Ya. Presidente. En la página 49, en la sesión pasada, nosotros quedó despachado en la sesión pasada se vio en primer lugar el 226 G que se despachó, el 226 H, sí. Inducción a la prohibición de la perpetración de delitos, eso lo votamos. Exactamente. Y ese fue, en definitiva... Ese pasa a ser G, creo. Sí, ¿no? Pasa a ser I. Pasa a ser I, correcto. Sí. Correcto. Y ahí recuerden que tuvimos una votación separada, se votó primero el inciso primero, que se aprobó 3-0, y luego el inciso segundo, que fue rechazado, que fue el tema de la exención de responsabilidad penal para quien haya sido inducido, que fue el tema que el senador Sandón planteó con bastante... Y fue votado 2-1. Interés. Fue rechazado por 2-1. Exactamente, en consecuencia quedó la norma solamente con un inciso. Así es. A continuación está el artículo 226I, que sería J, que se refiere al secreto y acceso a la información de defensa. Dispone lo siguiente la norma que propone el presidente de la República. El Ministerio Público podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes cuando estimare que existe riesgo para el éxito de la investigación o para la seguridad de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes,
testigos, peritos y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento. Está bien. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182, pero el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Además, deberá adoptar medidas para garantizar que el término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas en el inciso anterior, es decir, los agentes reveladores, agentes, etcétera, etcétera. Tras el cierre de la investigación, el juez de garantía deberá procurar el acceso de la defensa de todos los medios de prueba pertinentes, solo restringiendo en aquellos casos establecidos en el artículo 126b, inciso final. El que, concluye el artículo, de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Perfecto. Recordar que el artículo 182 del Código Procesal Penal determina que las actuaciones de la investigación realizadas por el Ministerio Público y por la Policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervinientes del procedimiento podrán examinar, obtener copias, etcétera, etcétera. Es un artículo bastante largo, son 6 incisos del artículo 182 del Código Procesal Penal, a la cual alude al este inciso segundo del 226i, permitiendo que el Ministerio Público mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Muy bien, sobre este artículo, ¿les parece a los señores senadores algún comentario de la Fiscalía o de la Defensoría? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién pide la palabra? Buenos días, buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, Nicolás Cisternas. Ah, sí, fiscal, de Defensoría, ¿no? Así es. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, por su intermedio, saludo a usted, a los honorables senadores presentes y así también al resto de los invitados e invitadas. Sí. Parece que se le fue la voz a don Nicolás. Respecto del uso de este artículo en relación a el adelantamiento de la declaración de los testigos que se verá más adelante durante esta tramitación. Solamente para que usted lo tenga presente y también así el resto de los honorables senadores. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Entonces, pero lo aprobamos en todo caso, ¿no? Aprobado entonces el 226J. Queda aprobado 3-0 el artículo que se ha dado lectura. El ahora artículo 226J, que esa es, claro, exactamente pasa a ser 226K. Efectivamente. Extralimitación en el uso de técnicas especiales. Los funcionarios policiales, agentes encubiertos y reveladores que ejecuten las medidas o actuaciones a que se refieren los artículos 226b, 226d y 226f, no observando el objeto o límites impuestos por la autorización respectiva, serán sancionados, además de las penas que correspondan por los delitos cometidos, con la pena de suspensión de empleo en su grado máximo y multa de 15 a 20 unidades tributarias mensuales. Recordarán que este artículo algo se hizo alusión en la discusión de la semana anterior. La misma pena se aplicará al fiscal que, al autorizar la práctica de técnicas especiales, impartirá órdenes manifiestamente ilícitas. El juez de garantía declarará nulas las actuaciones que excedieren manifiestamente el objeto de las técnicas especiales y las excluirá de conformidad con el artículo 276. El agente policial o fiscal del Ministerio Público que perpetrare el delito del artículo 269 ter del Código Penal con ocasión del uso de las técnicas especiales de referidas, el uso de las técnicas especiales referidas en el inciso. Referidas era el D está de más. La palabra, la letra D. La conjunción D. La conjunción D está de más. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo e inhabilitación especial perpetua para el cargo. Esa es la norma. Presidente. Sí. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo por su intermedio qué significa impartir órdenes manifiestamente ilícitas. O sea, si yo tengo un agente encubierto que dice que tiene que entrar a robar con el grupo y le dice ya échale para adelante, ¿eso es manifiestamente ilícito? ¿O tiene que hacerse el bueno y decirle no, vayan a misa por favor, que no hay que hacerlo? Si estamos hablando de agentes encubiertos, ese es el tema. Que se relaciona con el artículo anterior. Ya. Acuérdese que en el artículo 226, presidente, sí, secretario, por en favor. relación con el artículo 126F, se señala que al autorizar la medida,
que es la entrega vigilada, en ese caso, el fiscal regional deberá asegurarse que ella se limite a las acciones estrictamente necesarias para los objetivos de la investigación, que los agentes estatales no induzcan a la perpetración de delitos, que el procedimiento no ponga en riesgo la integridad personal de terceros y que los bienes cuya entrega vigilada se autoriza puedan ser en definitiva sujetos a comiso. Y ahí dice, la resolución que autorice la medida deberá delimitar el objeto de la entrega vigilada, expresar la duración de la autorización y establecer las medidas que deben ser tomadas para asegurar los objetivos. Ya, esa es la referencia. Sí, perdón, senador Sandón. Que incluso en el inciso primero se hace referencia a eso. Sí, lo que yo veo complicado es que esto hay que darle una reacción en el sentido de que no limita a que nadie quiera hacer nada. O sea, porque si yo estoy metido en ese tema adentro y que tengo que actuar como un delincuente, no, yo digo, bueno, entonces tengo que tener mucho cuidado porque puedo terminar preso yo. ¿Cuál es el artículo que me acaba de leer? Y de mucho Es cuidado. el artículo 226F, presidente, la página 45. Sí. El tercer inciso de la norma, presidente, que es el 45 la página. Sí, el artículo 126F, que es el contenido de la resolución del fiscal. Recuerden que en la sesión anterior, precisamente Catalina explicó, cuando estábamos analizando esta norma, que esta norma debía entenderse complementada con el artículo 126J, que regula precisamente la extralimitación de las funciones de los agentes encubiertos o de los agentes reveladores en el cumplimiento de las autorizaciones que recibían para actuar. Y precisamente se había dicho que esa materia, frente a las dudas que algunos senadores habían expresado, se regulaba en esta norma y ahí se sancionaba expresamente la extralimitación de las funciones cuando se va más allá de la resolución que concede este tipo de medidas, presidente. ¿Y no podríamos hacer la alusión directa al artículo anterior? No, que está al principio, pues, presidente. En el artículo, al principio dice, los funcionarios policiales, agentes encubiertos, vuelvo a la página 50, y reveladores que ejecuten las medidas o actuaciones a que se refieren los artículos 126B, 226, está bien, D, sí, 220, sí. no observando el objeto o límites impuestos por la autorización respectiva. Sí, eso está claro, pero el problema es que aquí estamos hablando del segundo inciso, el más breve, pues la misma pena se aplicará al fiscal, ¿sí?, que al autorizar la práctica de técnicas especiales impartiere órdenes manifiestamente ilícitas. ¿Qué significa materialmente ilícita? Eso es lo que sabes que... Porque Bueno, fue lo que comentó la Secretaría en la sesión anterior de la relación. Esta norma que por esa parte sancionaba. Con el párrafo con el primero. Lo que yo planteé, presidente, precisamente esto, que se sanciona al fiscal si órdenes manifiestamente ilícitas, toda vez de que en el artículo base no puede autorizar a que los agentes induzcan a cometer delitos. Eso es la lógica de la indicación concordada entre la 226J y el 226F. Una cuestión de resolución de la comisión como... Sí, el tema presidente, que hay que tener una bolita de cristal para saber si induce o no induce. Es absurdo. ¿Induce o no induce a qué? Si está metido en una organización delictual, ¿el participar en algo es inducir? No, es que este es el fiscal. No, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pero en el fondo está diciendo lo mismo, porque se supone que este agente recibe orden de un fiscal, pues. Claro, si el fiscal le dice anda a asaltar un banco para pillar esto, compadre... O sea, efectivamente, si el fiscal le dice, mira, vayan a asaltar el banco junto con todos los bandidos, eso es manifiestamente ilícito. Sí, claro, por supuesto. Está conduciendo una acción en que esa cosa está permitida. Lo que sí habría que ver quién va a ser capaz de comprobar eso, po. Si lo indujo o no lo indujo. O sea, lo que hay que tener cuidado aquí, yo estoy de acuerdo que lo que se busca es castigar los excesos, estoy de acuerdo. Pero también hay que ponerse, no sé si... Puede ser que la palabra manifiestamente ilícita puede ser buena en el sentido de que tiene que ser una orden muy concreta de algo que usted induzca, digamos. No sé qué opina usted. Pero es complicado en el sentido que ellos están jugando al malo. Yo creo que... ¿Cómo hacerlo, pa? El artículo es insuficiente, no es que sea, y que habría que tener alguna norma breve que sancione al fiscal. ¿Cómo un fiscal que emite órdenes ilícitas? Presidente, muy cortito antes del Ejecutivo, yo no sé si es que en la legislación comparada algún país que uno pueda mirar como modelo hay algo en relación a esto. ¿Usted lo podría mirar esto? Porque no tengo una solución yo que dar a esta altura, porque en realidad se supone que todo esto está construido sobre algún fiscal que da una autorización. Sí. Importante. Y que autoriza actividad. Pero saber por qué, si está bien o mal, porque puede ser que esté bien, no estoy criticando eso, manifiestamente ilícitas. Si es cómo no inhibir, lo que yo creo que estos artículos no inhiban
la pega del tipo adentro. Claro, porque nunca sabe el fiscal qué cosa que está manifiestamente dice, porque todas las cosas que está pidiendo son en general manifiestamente ilícitas. Absolutamente, está metido adentro de un tiempo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Miren, no nos vaya a pasar lo mismo que está pasando, que tantos reclaman de carabineros, que por qué no disparan o por qué no hacen eso, porque termina metido en un juicio. Entonces, al final no lo hace nadie. Catalina, Entonces, gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como señalaba el señor secretario, este inciso dice relación y el carácter de estas órdenes manifiestamente ilícitas dice en relación con la no observancia del objeto y límites impuestos por la autorización respectiva. Es decir, si es que el fiscal impartiera órdenes al agente encubierto, fuera de la autorización que era para investigar una organización que se dedica al narcotráfico y pida, por ejemplo, que realice alguna acción respecto de un sujeto que no forma parte de esa organización ilícita respecto de otro delito, es decir, que en el fondo se desvíe y actúe por fuera de la autorización que ha otorgado el fiscal regional en este caso. Ese es el objeto de la norma, quizás no se entiende claramente. Como dice, la misma pena se aplicará al fiscal que al autorizar la práctica de técnicas especiales impartiere órdenes manifiestamente ilícitas. ¿Ilícitas para quién? O sea, ¿quién dice que son ilícitas? eso es lo que yo planteo. ¿Cómo saber si son ilícitas o no? Porque la pega es ilícita. Pero lo que pues, estamos metiéndonos a jugar al bandido. Otra cosa es que se pueda meter en un... Catalina, que se pueda meter en otro tema. Disculpe, presidente. Ella no se llama María José Soto. Si se llama senador del sur, se llama de otra manera. Pregúntale qué es lo que sí, no, que son la prensa, hijo, que tú sabes que no la dejan para ninguna parte. Listo. Ya. Bueno, yo entiendo. Sí, perdón. A ver. Presidente, muchas gracias. Si le parece bien a la comisión y están de acuerdo con el trasfondo que hemos explicado, más allá de lo que dice el tenor literal de la norma, podemos buscar una nueva forma de redactar este inciso para que quede más claro. Eso es, ¿les parece, senador Sandón? Dejamos pendiente este tema a que nos presente una redacción que quede más claro. La idea es proteger de los abusos, pero no inhibir la pega, porque si no, no va a servir de nada. O sea, si vamos a querer combatir el crimen organizado y no tenemos agentes, va a ser súper difícil combatirlo, digamos. ¿Estamos? Ya. Entonces búsquele por ahí, gracias. Sigamos, secretario. El resto del artículo está aprobado, entiendo, ¿no? ¿Sí? El resto del artículo está aprobado, ¿no? Pero no ha habido más observaciones. Vamos al 220. Se aprobaría entonces, entiendo yo, los incisos primero, tercero y cuarto del artículo 226, que pasa a ser 226K, como consecuencia, recordarán ustedes, de la mantención del 226 nonis en su momento. Y ahora pasa a ser, el que sigue viene a ser el artículo 226L. Exactamente. Página 51 arriba. Sí, y solamente, presidente, recordar para efectos también de la redacción de la norma que tiene que proponerse, es la lógica del agente revelador y del agente encubierto. ¿Se acuerdan que hicimos toda una... que la indicación plantea una diferencia entre el revelador y el encubierto en cuanto a lo que puede hacer? Sí. 226L. K. Utilización de medios de prueba. Arriba. ¿Cómo K no es L? Ah, que es K, pero pasa a ser L. Sí. Este pasa a ser L. Sí, sí. Utilización de medios de prueba. Los agentes o evidencia, los antecedentes o evidencia obtenidos mediante la aplicación de las facultades previstas en este párrafo y que resultaren irrelevantes para el procedimiento, serán entregados o devueltos en su oportunidad a las personas afectadas y se destruirá todo registro, transcripción o copia de ellos por el Ministerio Público. Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellos antecedentes o evidencia que pudieran ser útiles o relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos en cuya investigación fueren también aplicables las disposiciones de este párrafo. Este artículo tiene que ver con lo que es equivalente a aquel que hemos visto en temas de inteligencia sobre la información residual,
O sea, aquella que sale de digamos, y eso se supone que hay que destruirlo en toda legislación es obligatorio destruirla. De acuerdo, la aprobamos entonces, muchas gracias. 226 M. No, si van a sonar, ¿va? No, tienen que tocar los timbres, ¿no? Sí, como siempre. M. Queda aprobado 3-0 este artículo 226 L, de acuerdo con la nueva enumeración. Correcto. Artículo 126M, rendición de cuentas. La Fiscalía Nacional deberá informar anualmente sobre el número de medidas especiales utilizadas de conformidad con el presente párrafo, con la ley número 20.000 y con la ley número 19.913 y sobre sus efectos. El Fiscal Nacional deberá dar cuenta por medio de un informe que deberá remitir a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. El presidente, yo de manera, directa, no utilicé la expresión diputadas porque con ocasión de la redacción de otro proyecto de ley en la Comisión de Educación, todavía en la legislación que estamos elaborando en el Congreso Nacional se utiliza diputados porque esa denominación se utiliza en el reglamento de la Cámara, pero en la Constitución todavía se mantiene diputados y por lo tanto en las leyes también estamos manteniendo diputados, presidente. Por lo tanto, deberíamos sugerir a la Comisión Redactora de la nueva Constitución que la llame Cámara de Representantes. Como los Estados Sería Unidos una buena alternativa para ahorrar un poquito de ahorrar palabras y papel. En Italia no se confunde, están haciendo de diputados, son tantos. Bueno, sí, en Italia es el senador fulana de tal, le ponen il senatore y el nombre, efectivamente. Pero y en la Cámara de Diputados son leonorevole. Bueno, entonces, en este estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que se busca con esta rendición de cuentas? Porque en el fondo estamos hablando, ¿no es cierto?, de crimen organizado, de cosas bastante secretas. ¿Corresponde que venga una comisión pública a ese informe? Mi pregunta es, porque es súper peligroso. Ese informe da nombre, dice quiénes son los agentes, no tengo idea. Porque todo se filtra, todo se sabe. No sé si es algo general, porque si estamos hablando de crimen organizado y tenemos que informarle a las comisiones de la investigación, yo siendo miembro de esta comisión encuentro que es sumamente peligroso tener que informarle al Senado y a la Cámara de Diputados cosas que son secretas. Porque se puede filtrar y porque las reuniones no son públicas. Sí, pero le está hablando del número de medidas especiales y sobre sus efectos tal vez. ¿Por qué le vamos a decir medidas especiales? Mira, sabe que pusimos y vamos a develar, se diría, como toda la estrategia que vamos a para otra. Como el príncipe Harry, vamos a decir, matamos 25 talibanes. Exacto, claro, bien pavo. Medidas especiales. Claro. O sea, en el fondo decir eso, que puede ser un buen ejemplo, o también una fórmula de actuar del fiscal que pilló la papa inteligente que se puede usar para otro delito y usted lo va a exponer en una situación pública o altamente filtrable. Yo creo que hay que analizar eso. Presidente, la transparencia en esta situación no sé si sea la mejor fórmula, porque estamos hablando de algo secreto. Ahora, esto... Imagínese que usted sea un agente y de alguna manera en esta explicación aparezca usted. ¿Usted cree que la familia o de alguien condenado con algún problema en toda esta investigación no lo va a buscar después? Lo que pasa es que yo, si me permite, senador, que en realidad la rendición de cuentas es obligatoria en todo sistema democrático. A alguien hay que rendirle cuentas, digamos, de la cosa que sea. Ahora, puede ser que se busque los resguardos para que la Comisión de Seguridad Pública del Senado y de la Cámara, que entiendo que van a estar sujetas a obligaciones de secreto en algunas cosas, tendría que ser, ¿no? Pero habría que ponerle eso, que en el fondo el senador o el diputado, o diputada, el diputado o senadora que hable esté cometiendo un delito, porque usted puede involucrar en forma grave a terceros, puede involucrar puedo estar equivocado, no sé cuál es el sentido, pero creo que puede involucrar gravísimamente a terceros en algo que puede pasar después, digamos, porque la cuenta la cobran, ¿ah? Porque nadie está pidiendo que den cuenta del tipo de informaciones recogidas, solamente decir cuántas se han hecho y con qué, si han tenido buenos efectos o malos efectos.
o no han tenido efecto. Presidente, pero aquí dice rendición de cuentas. La Fiscalía Nacional deberá informar anualmente sobre el número de medidas especiales utilizadas conformidad. Y eso significa, hemos hecho 140 medidas. Yo creo que hemos hecho 140 medidas y explica las medidas. Y yo creo que eso es ¿Una reacción? Sí, por favor. Lo que pasa es que en otros proyectos de ley, en educación fundamentalmente, en materia de sistema de educación pública, se consideran este tipo de normas y en varias disposiciones. Y la reacción podría ser la siguiente, que esta norma en consecuencia pasaría a tener el carácter de quórum calificado. El fiscal nacional deberá dar cuenta anualmente de la implementación de las medidas especiales utilizadas de conformidad con el presente párrafo, con la ley número 20.000 y con la ley número 19.313 y sobre sus efectos, a las comisiones de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y de Seguridad Pública del Senado, en sesión conjunta, la que tendrá carácter de reservada. Presidente. Sí, por favor, don... ¿Quién está pidiendo la palabra? Fiscalía, adelante, como siempre. Gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los honorables senadores y a la secretaría y a los invitados. La verdad que como Fiscalía estamos de acuerdo en elevar los estándares de transparencia, y eso es un debate muy permanente y es una promesa de los candidatos a fiscal nacional. Nos parece que un avance relevante es esta norma en un sentido razonable, y que pasa por, como señaló el señor presidente, por dar cuenta de los volúmenes de aplicación de la norma y los efectos, o sea, si las técnicas especiales, cuánta agentes encubiertos se han realizado, la visión de la Fiscalía respecto a los efectos que han tenido el uso de esa técnica o la técnica de intervención telefónica. Pero evidentemente creo que nadie está pensando en que haya que violar el artículo 182 del Código Procesal Penal y eliminar el secreto de la investigación develando estas situaciones. Creo que la utilidad para las políticas públicas está asociado al volumen de la aplicación de las distintas técnicas y los efectos que esas técnicas tienen. Creo que llevar la norma a pretender que la Fiscalía debiera indicar todos los detalles de toda la información, en el fondo derogando el secreto de la investigación, me parece que no es el sentido de la propuesta del Ejecutivo, que podrá aclararla el Ejecutivo si está pensando también en que se indique respecto a una investigación secreta quién es el investigado y tantas otras cosas que creo que no es el sentido de la norma. Gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra al senador Osandón. Bueno, entonces quiere decir que la rendición de cuentas sirve re poco, pero me gusta más la reacción que planteó el secretario. O sea, si es que el Ejecutivo está de acuerdo, me parece más clara. Digamos. Sin que sea carácter reservado, en sesión conjunta solamente. Sí, pero reservado. Tiene que ser reservado. Tiene que ser reservado. ¿De qué transparencia estamos hablando? Ahora, esto es nada más que para decir cuántas se han hecho y si han tenido efecto o no han tenido efecto, sin aludir a ninguna en especial. O sea, si lo podrías eliminar, sí. No, pues bueno saber. O sea, alguien perfectamente puede decir, mire, hemos hecho 1000 intervenciones telefónicas y nunca ninguna ha servido para nada, y a lo mejor el Congreso quiere eliminarlas de pronto. Sí. Así que yo lo dejaría como está, fíjese, si les parece. Si les parece, senador Osandón, muchas gracias. Presidente, me gustaría que levantara la sesión porque está partiendo... ¿Empezando ya? Sí, te acaban de avisar y en el fondo nosotros tenemos una reunión de comité, entonces lo que le pediría... Lo que sí, presidente... Yo voy a pedir solamente 20 segundos por una 20 segundos, No, lo que pasa es que está bien, mantenemos la redacción propuesta en 200, pero voy a proponer una redacción para no repetir dos veces la Fiscalía y después el fiscal. Directamente que el fiscal nacional deberá informar anualmente respecto a tal cosa. ¿Pero iba a ser de carácter reservado? ¿Puede ser eso? Sí. Eso no parece en la norma. Póngale Póngale carácter reservado, por supuesto. Lo que pasa es que acá no aparecía... no, por eso usted planteó una redacción que no sé por qué al presidente le gustó tanto, que está impecable. No sé. El fiscal nacional debe dar cuenta por medio de un informe que deberá remitir a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Cámara de Diputados y Diputadas,
la cual tendrá un carácter reservado. Sí, lo que pasa, si me permite, presidente, en la redacción propuesta no se plantea la existencia de una sesión, sino que manda el informe. La redacción que estoy proponiendo es que no mande el informe, sino que venga a exponer el informe en una sesión. Bueno, decidamos esto. ¿Qué piensa el Ejecutivo? Gracias, presidente. Bueno, nosotros consideramos, lo primero, descartar que se trate de un informe que va a develar información que es reservada y que justamente no era la idea vulnerar el artículo 182 del Código Procesal Penal, sino que simplemente hacer algo más bien cuantitativo, el número de medidas y si han tenido un impacto favorable o desfavorable, pero en términos genéricos, sin develar información sensible. Eso es lo primero, y por eso habíamos pensado en esta remisión de un informe que no fuera reservado. Y tomamos nota de lo señalado por el secretario respecto de que es Cámara de Diputados y no diputadas y diputados. Ok, perfecto, ya está bien. Pero entonces el Ejecutivo prefiere que no sea en una sesión, sino que se mande el informe solamente. Eso es lo que está diciendo. Nos parece que la norma estaba bien como está. Si ustedes consideran que en una audiencia conjunta sería mejor entregar esa información, no vemos inconveniente, pero idealmente que la información, como va a ser genérica y cuantitativa, pueda también mantenerse en un marco de transparencia, como señalaba el representante del Ministerio Público, que es algo que es deseable y que... Eso es. Sí. Y el senador Sandón. Yo insisto que la redacción que plantea el secretario es mejor, porque creo que, como dice el título, dice rendición de cuentas. Esto, tal vez las sesiones conjuntas no sean lo mejor, sino que informar a cada una de las dos y ya. Pues. Pero una sesión reservada. Yo creo porque mire, se puede equivocar alguien en dárselas más, y esto no es transparencia total, porque en el fondo este es un tema súper delicado, que si uno se equivoque pasa un poquito Pero repito, esto no es para entregar información sin circunstancias. Estoy de acuerdo, pero cuando usted habla de rendición de cuentas o habla de medidas, las puede explicar, pues. Y si las explica, a lo mejor está develando una estrategia, aunque no quiera, puede meter las patas. Entonces, esto de que sea reservado... ¿Por qué no lo hacemos hagamos una combinación? Si le parece a mí las conjuntas me cargan porque se demoran... Ya no conjunta, listo, cada uno. Entonces, entrar a rendir cuenta normalmente se le viene a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y la Cámara de Diputados en sesiones reservadas. En sesiones de carácter reservado. Eso. ¿Ya? ¿Ok? Y después se decidirá, porque que no haya, alguien se le haya pasar la mano. Usted quería 20 segundos que le estamos concediendo. Y lleva 10. Es que todo lo que sigue son puros nombres de números. Ya, entonces, presidente, antes de eso sí, hay que ver la eliminación o no de una norma. Claro, es que lo que viene ahora a continuación es breve, porque el artículo que acabamos de aprobar en este momento venía inscrito como artículo también que se le cambió todo el orden. Entonces es prácticamente el mismo artículo el que el Ejecutivo está proponiendo eliminarlo, precisamente porque acabamos de aprobar este. Así que tendríamos que aprobar la indicación 35, dice eliminar el artículo, que es el mismo que acabamos de aprobar con un orden distinto. Por eso lo eliminamos, para no repetirlo. Claro, lo que pasa es que, como dice el presidente, el artículo 226, undecis, número 21, columna del medio, quedó como 226L, utilización de medios de prueba. Los antecedentes, evidencia, etcétera, etcétera, y ahí incluso era una norma que, a diferencia, eso sí, la única diferencia con la norma ya aprobada es que se eliminó el inciso final de ese artículo. Okay. Resultado de la diligencia o medida intrusiva establecida en el presente párrafo no podrán ser utilizadas como medios de prueba en el procedimiento cuando ellas hubiesen sido obtenidas fuera de los casos sin haberse cumplido los requisitos que autorizan su procedencia. Sí, esa norma no está en la norma propuesto por el 226. No está en la norma que se propone. Entonces no se puede utilizar, además estaba indicado ya. ¿Se aprobaría entonces la indicación 35? Sí. ¿Se aprueba 3-0? Estamos de acuerdo. Ahora nos vamos. Y suspendemos acá. Entonces, mañana vamos a empezar con toda esta... Terminamos acá, pero se levanta la sesión. Sí, habiéndose cumplido su objeto, se levanta. Perfecto.